Para atender este ejercicio de diseño de una cuenca de aireación, tenemos que revisar primero los datos que nos está dando. Entonces, aquí el problema nos dice que con la información que nos está dando vamos a determinar el volumen del diseño de equipo de aireación y el periodo, o sea, la cantidad de tiempo que vamos a airear. Muy bien, entonces el agua residual, para esto nos dan ciertos datos que vamos a establecer y vamos a identificar para pues empezar el análisis. Esta es la primera parte, ¿no? En la segunda parte nos da sobre la muestra que se recolecta del reactor. Es decir, los datos que tenemos en esta parte que está aquí son datos de una muestra tomados directamente del reactor, donde van a cambiar obviamente las concentraciones, y el cómo entra el agua y cómo sale, ¿no? Esta es el agua de flujo cruda antes de entrar a la etapa primaria. Es decir, son los datos de la primera etapa. Al final, esta cuenca de aireación, recordemos que está en una etapa secundaria, es decir, está en el tratamiento secundario, por lo tanto, pues hay que determinar pues los datos que tenemos. Entonces, determinando las ecuaciones que vamos a usar para este problema, tenemos la de tiempo de retención de sólidos y el balance de masa de substrato. Para poder definir las variables, bueno, pues tenemos que, eh, en el caso del balance de la masa de substrato, el valor de QW va a ser la tasa de lodo desechado. Recordemos que cuando sale la corriente de lodos, tenemos ahí dos partes, una parte líquida y una parte sólida. Entonces tenemos una mezcla saturada. Muy bien, entonces tenemos la corriente del lodo desechado. Luego tenemos la XW, que sería la concentración de los sólidos que van en el total de la corriente de lodo desechado. Es por eso que aquí está la multiplicación para sacar la fracción de sólidos. Muy bien. Luego tenemos otras variables. El caso de la V. La V es el volumen de la cuenca. Es el volumen que está entrando total a la cuenca de aireación o al equipo. Y el valor de Y, que es este que está acá, que va a ser el coeficiente de rendimiento. El coeficiente de rendimiento está dado por la conversión de sólido, es decir, de los nutrientes que van en esos sólidos por parte de los microorganismos a biomasa, es decir, cuánto, cuánto sólido pueden digerir los microorganismos para convertirse en biomasa, es decir, en más microorganismos. Ese es el coeficiente de rendimiento. Y tenemos también, bueno, el valor X, ¿no? Que es este que está aquí, este que está por aquí, que sería la concentración de los sólidos que entran, es decir, la concentración en partes por millón de los sólidos que van en la corriente del volumen. Es por eso que estos dos están aquí, tienen que ver uno con el otro. Entonces, estas mismas variables son las mismas que tenemos acá en la ecuación de tiempo de retención de sólidos. Si se fijan, tenemos estas mismas variables. Sin embargo, tenemos el que es el SRT, que sería el tiempo de retención de sólidos. Si se fijan, como tenemos esto que está aquí, encuadra con la ecuación que está acá abajo, entonces podremos sustituir. Si se fijan, esta QW, la QW que está en esta parte, esta tiene que ver con esta, es la misma. Y esta B por X es la misma que está acá, solamente que está a la inversa, está al revés. Entonces podremos sustituir este valor en esta ecuación. Entonces al final lo que obtendremos es una ecuación que sería igual a 1 entre SRT, sería la inversa para poder sustituir en esa ecuación, sería igual a Q0 por Y sobre
Bx. Muy bien, esta ecuación nos va a servir para encontrar pues el valor del volumen, que es lo que nos pide en la primera parte de del problema. Muy bien, entonces vamos a revisar los datos que nos da el problema. La primera parte del problema nos arroja los siguientes datos. Nos da datos como la población, el gasto, que sería el total de agua que está entrando a la planta, es decir, esto que está aquí es el agua cruda. Nos da un per cápita, que es el consumo por persona de 225 litros por persona, eso nos lo da también. Nos da la concentración de DBO, del agua, es decir, la cantidad de exigencia de DBO, de demanda bioquímica, de 444 partes por millón. Esto es del agua cruda, es la primera. Y los estándares de salida. ¿Qué son los estándares de salida? Bueno, el estándar de salida son lo que la ley nos está especificando cómo debe salir el agua. O bueno, en este caso estamos suponiendo que es la ley, o pueden ser las especificaciones simplemente que la empresa requiere que cómo salga esta agua en condiciones de DBO y en condiciones de sólidos totales que tiene la corriente final, ¿no? Bueno, por otro lado, analizamos los datos que van hacia la cuenca de aireación, que es estos que están aquí. Lo primero son los sólidos suspendidos. Nos dice que son 4.300 partes por millón lo que tiene el agua que está llegando, el agua de la fuente. Esta fracción es el valor de X. Si recordamos, teníamos por ahí un volumen que multiplicaba a X, al valor de X. Bueno, esta es la fracción de sólidos. Muy bien. Por otra parte, tenemos que cuando pasa el agua al clarificador primario, esta llega con 200 partes por millón, y después de esto sale con 100 partes por millón de sólidos. En este caso entonces estamos hablando de una eficiencia del 50%. Muy bien. La otra es que tenemos una fracción de biomasa producida, y la fracción de biomasa producida es de cada 100 gramos de nutrientes, en este caso, bueno, de cada 100 gramos referido al DBO, a la exigencia que tiene la materia orgánica, por decir los microorganismos sobre la materia orgánica, 55 gramos de estos se van a convertir en biomasa, es decir, se van a convertir pues en microorganismos. Por lo tanto, la fracción va a ser la división de este dato entre los 100 gramos de DBO, ¿no? Entonces, este que está aquí es una fracción, pero viene siendo un factor, es decir, las unidades no tienen una relevancia en la consideración de la ecuación, ya que simplemente nos están diciendo que es un factor de 0,55, ¿no? Y eso se refiere a la cantidad de biomasa producida por una unidad de consumo de materia orgánica. Muy bien, entonces también se considera en este caso se va a considerar, aunque es una consideración estándar, que el 30% de lo que es la demanda de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, se va a remover en la parte primaria. Quiere decir que del total que está llegando, solamente vamos a considerar el 70%. Es por eso que el valor de lo que está llegando el total, que es 444 partes por millón, que es lo que viene en el agua cruda, vamos a considerarlo por el 0.70. Entonces realmente lo que va a llegar a la cuenca va a ser 310 partes por millón de ese total. Otro dato son los días de retención de sólidos. En este caso recordemos que esto es referido a la edad del lodo. Es el tiempo que puede estar el lodo en el clarificador o en la cuenca. Muy bien, aquí nos lo da el problema también y nos dijo que es de 4 días. El KD, que es la constante de muerte, que es un número, es un factor que va en base a un número por día. Entonces se pone 0.05, es lo que nos está. Esto también nos lo da el problema. Es cómo van muriendo. Es que puede haber una diferencia entre cómo van muriendo los microorganismos y cómo se van reproduciendo, y ahí se puede sacar
pues un déficit. Muy bien. Luego tenemos, bueno, este valor que ya lo habíamos visto, y el valor de S, que es la concentración permisible, que ya dijimos que era el estándar de salida, que es 20 partes por millón.